Hubo un momento donde Pixar era prácticamente intocable. Cada película que hacían parecía convertirse en un clásico. Historias simples, pero con ideas increíblemente creativas. Películas que podían hacerte reír, pensar e incluso llorar. Pero durante los últimos años, muchos fans empezaron a sentir que algo se había perdido. Y justo cuando parecía que esa magia ya no iba a regresar, apareció Hoppers, una película que, curiosamente, casi nadie estaba esperando. Pero aquí es donde la historia se pone interesante, porque lo más curioso de Hoppers no es solo la película en sí, es lo que representa para Pixar. Porque después de varios años donde el estudio parecía un poco perdido, esta película se siente diferente, muy diferente. Pero antes de hablar de eso, vale la pena entender primero qué es exactamente Hoppers. La premisa de la película es bastante extraña y justamente por eso tan interesante. En este mundo, los humanos desarrollan tecnología que les permite transferir su mente al cuerpo de animales robóticos. Básicamente, puedes vivir como un animal, explorar la naturaleza desde otra perspectiva, moverte por el mundo como si fueras parte de él. Y como muchas ideas clásicas de Pixar, suena un poco rara al principio, pero también tiene muchísimo potencial emocional. Ahora, para entender por qué Hoppers se siente tan especial, primero hay que hablar de algo un poco incómodo. El problema que Pixar llevaba años arrastrando. Durante mucho tiempo, Pixar fue el estudio más creativo de la animación. Hacían preguntas absurdas, pero fascinantes. ¿Qué pasaría si los juguetes tuvieran vida? ¿Si los monstruos generaran energía con los gritos de los niños? ¿O si nuestras emociones controlaran nuestras mentes? Ideas rarísimas, pero convertidas en historias profundamente humanas. Ese era el verdadero talento de Pixar, pero con el paso del tiempo algo empezó a cambiar y el problema no fue solo la falta de ideas, fue algo un poco más extraño. Muchas de sus películas empezaron a sentirse demasiado proyectadas, historias donde los directores intentaban reflejar experiencias muy personales o emociones muy específicas de su propia vida. Y aunque eso puede sonar interesante, cuando una historia se vuelve demasiado específica, a veces el público tiene más dificultad para conectarse con ella. Pixar siempre había sido experto en tomar experiencias personales y convertirlas en emociones universales. Pero durante un tiempo ese equilibrio se perdió y cuando el estudio que dominaba la animación empieza a perder ese equilibrio, algo muy interesante pasa en la industria. Otros estudios comienzan a aprovechar ese espacio. Estudios como Sony Pictures Animation o DreamWorks empezaron a crecer muchísimo, apostando por estilos visuales más arriesgados, narrativas más experimentales e historias que no tenían miedo de intentar algo diferente. De repente, la animación ya no giraba solamente alrededor de Pixar. Un ejemplo interesante de los problemas recientes del estudio fue Helio, una película que pasó por múltiples cambios durante su desarrollo, cambios de historia, cambios de enfoque, intentos de integrar distintos temas que terminaron provocando una reestructuración bastante grande del proyecto. Y cuando una película pasa por demasiadas reescrituras, muchas veces el resultado termina perdiendo claridad narrativa. Y justamente por eso, Hoppers se siente tan refrescante. Primero, porque se siente como una película un poco más madura, no en el sentido de que sea oscura, sino en que no trata al espectador como si fuera tonto. La película incluso toma decisiones narrativas que Pixar no había mostrado mucho en algunos años. Por ejemplo, no teme mostrar consecuencias reales, incluyendo la muerte de un villano, algo que puede parecer pequeño, pero que le da mucho más peso emocional a la historia que nos quieren contar. Otra cosa interesante es el tipo de comedia que maneja la película. Muchas de las bromas parecen pensadas para un público un poco más adulto, pero al mismo tiempo siguen funcionando perfectamente para niños. Es ese tipo de humor que funciona en dos niveles. Los niños disfrutan la aventura, pero los adultos pueden notar detalles más irónicos o inteligentes. Y luego está la animación. A primera vista, el estilo puede parecer simple, pero cuando te detienes a observarlo mejor, está lleno de pequeños detalles. Los movimientos de los animales, la forma en que interactúan con el entorno, los escenarios naturales, todo se siente muy cuidado. No es una animación que intenta impresionar con complejidad exagerada, sino con un detalle y una coherencia visual.
Tal vez Hoppers no sea la película más grande que Pixar haya hecho en toda su historia, pero representa algo más importante, un recordatorio de que el estudio todavía puede sorprendernos, que el talento nunca desapareció, simplemente se apagó. Solo necesitaban espacio para experimentar nuevamente, porque al final las mejores películas de Pixar nunca fueron las más seguras, fueron las más arriesgadas. Y ahora la verdadera pregunta es esta: ¿Hoppers será el inicio de una nueva etapa para Pixar o solo una excepción? Quiero saber qué opinan ustedes.